Bueno, le diría, toda la educación está en riesgo. Se están tomando decisiones y le hace uno como puede. Yo pienso que lo que está haciendo la SEP en lo general debe de ser, es plausible y tenemos que apoyarlo. Está difícil. Alguien de la SEP me decía el otro día, la verdad hay muy pocas salidas, si no es que solo esta momentáneamente. Esto pasa con la educación pública. ¿Qué pasa con las escuelas particulares? Las escuelas particulares están pasando por un proceso verdaderamente complicado y, como el otro día platicábamos aquí mismo, usted lo sabrá, pues de cualquier manera le da un cierto equilibrio a la educación pública del país en cuanto a matrícula. No es lo mismo, ¿no? Pero en cuanto a matrícula le da un peso importante. Y no se diga en la educación superior, en donde sí le da un equilibrio y casi revierte en términos de un 55-45, 55% escuelas privadas, universidades privadas y un 45-40% de universidades públicas. Pero en la primaria, secundaria y preparatoria esto es otra cosa, o en las escuelas técnicas. Bueno, ¿qué pasa con estas escuelas? ¿Las hemos escuchado o no las hemos escuchado? ¿Y por qué de repente no se les voltea a ver? ¿No? Yo incluso me parece que el presidente no puede dejar tan al garete este asunto, que es un tema de educación integral y con todo lo que esto tiene que ver. No todos pagan colegiaturas de millones de pesos para tener a sus hijos en escuelas particulares. Hay gente que no, hay gente que hay muchas variantes de estas escuelas. Bueno, mejor que hablen los que saben. Le doy la bienvenida a la doctora Irma Villalpando, profesora de la UNAM y directora general del Centro Educativo Privado. Doctora Irma, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, Javier, mucho gusto. Saludos a tu auditorio. Gracias por la en verdad, muchas gracias. Y también con nosotros Alfredo Villar, él es presidente de la Asociación Nacional para el Fomento Educativo y Escuelas Particulares, la llamada ANEP. Y Alfredo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gusto es para mí poderlos saludar. Buenas noches. Gracias a los dos. Bueno, miren, empecemos bajo esto. Sé que pudieron haber escuchado algo de lo que dije y algo de lo que hemos estado promoviendo todo el día y estos días, el tema de las escuelas particulares o escuelas privadas, como se quiera. Déjenme preguntarles, ¿qué les está pasando a las escuelas ahorita? ¿En qué etapa están? Y agregaría algo más. ¿Qué tanto porcentaje de los estudiantes del país están en escuelas privadas o particulares? ¿Te parece que empecemos contigo, doctora Irma? Gracias, sí, Adelante. cómo no. Gracias. Empezamos por esta última, el dato es importante. Estamos hablando que la educación privada en nuestro país es del 11.4 en educación básica. Si desagregamos estas cifras, tenemos un preescolar del 16% de iniciativa privada, en primaria es el 10% y en secundaria el 9%, según las cifras oficiales de CEP del 18-19, que son con las que contamos. Estamos hablando, digamos, de en esta área, en este nivel básico, de 18,400 maestros y 34,000 escuelas privadas. Que ascienden, ¿no? Si integramos a los otros sistemas al medio superior, pues una cantidad pues mucho mayor, hablaríamos sobre los 47,000. Entonces, no es menor este sector, sí se ubica principalmente en un territorio urbano, la escuela privada en nuestro país ha crecido en el espacio urbano y fundamentalmente en la clase media. Como tú bien dices cuando inicias esta presentación, hay una heterogeneidad de escuelas privadas, muy importantes todas. Hay segmentos, sí, que son los menos de una clase, digamos, acomodada, instituciones grandes, en términos, digamos, de infraestructura, pero de cantidad de alumnos menor. A mí me parece que la escuela privada principalmente está atendiendo a las clases medias, decimos, a una escuela que, digamos, atiende a esta clase media. Y también hay algunas que crecieron desde finales del siglo pasado, de bajo costo y la primera década de este. Entonces, digamos, tenemos ese espectro, en términos generales, en números cerrados, un 11%, uno de cada 10 niños va a escuela privada y estamos atravesando por un momento difícil, muy delicado. Entonces, esa sería, ¿por qué lo estamos? No exactamente ahorita, digamos que estamos por iniciar el ciclo escolar. Ya veníamos, recordemos que la etapa de confinamiento se da en marzo, finales de marzo 2023. El último trimestre del ciclo escolar ya la pasamos mal.
Hay padres de familia que de inmediato tuvieron un acercamiento con los particulares porque sus ingresos se cerraron de golpe. Y entonces esa primera etapa ya veníamos, digamos, debilitándonos en los flujos, en los ingresos. Las escuelas de sostenimiento privado, pues vivimos, subsistimos de las colegiaturas de los padres. Ahora se ha esto de verdad complejizado, se ha profundizado el tema justo con este arranque de este ciclo escolar y la continuidad, el alargamiento del cierre de escuelas, la pandemia todavía sin visos de mejorar. Bueno, sí, el panorama no es nada sencillo. Alfredo, a ver, déjame plantearte ahí varias cosas para que puedas desmenuzarlas, ¿no? Lo primero sería, ¿cuántas escuelas podrían haber, pues estén en posibilidad o están desapareciendo de las escuelas privadas? Que eso yo creo que es importante, que tengas una idea, no, quizás no el número exacto, pero sí porcentaje. Segundo, ¿cómo le van a hacer para regresar a clase? Y tercero, algo importantísimo, ¿cómo se están entendiendo con los padres de familia? El presidente el otro día pedía diálogo, no sé este diálogo a dónde pueda llevar. De principio es siempre bienvenido el diálogo, pero ¿qué podría pasar? Estos tres elementos te pongo en la mesa, Alfredo. Precisamente las escuelas particulares están pasando por una situación muy crítica. ¿Por qué? Porque se vio combinada precisamente con la crisis económica, en la cual los padres de familia pues perdieron su trabajo, perdieron sus negocios, etcétera, y ya no tuvieron para pagar y hubo una deserción muy fuerte. Se habla que empezó por ahí del 20-25% de los padres de familia que no tenían para pagar, y las escuelas particulares lo que han tratado de hacer es precisamente ver cómo se llega a un convenio personal con cada uno de los padres de familia, de acuerdo a sus condiciones, para darles descuentos, para darles plazos de pago, etcétera. Esto se agravó más todavía cuando se anunció que ya las escuelas particulares, el sector educativo, iba a iniciar clases el día 24 de este mes y que sería por radio y televisión. Entonces allí los padres de familia tomaron en cuenta esa situación y dijeron, bueno, ¿por qué voy a pagar colegiaturas? Sí. Voy a sacar a mi hijo, está en televisión y en radio, entonces no tengo por qué pagar las colegiaturas. Y entonces allí se ha estado agravando más la situación. Entonces llega un momento de que las más de 47,000 escuelas particulares que hay en todos los niveles, en toda la República Mexicana, pues se calcula que está en riesgo un 35% de las escuelas que ya nos están diciendo dos cosas. Una, que sí van a cerrar porque no tienen forma de salir adelante, y otras que van a suspender el ciclo escolar 2021 y lo van a reanudar hasta el 21-22. Entonces hay un gran problema que está afectando a todo el sector educativo también. ¿Por qué? Porque para los alumnos que están desertando de las escuelas particulares y quieran tomar clases por la televisión o radio, pues tienen que inscribirse en una escuela oficial para que tengan validez sus estudios. Entonces está habiendo una sobresaturación, y entonces va a llegar el momento en que, si esto continúa de esa manera, de los más de 5 millones de estudiantes que existen en las escuelas particulares, ¿qué pasa si deserta un 40%, un 35%? Entonces los grupos en las escuelas oficiales serán de 80, 90, 100 alumnos, lo cual va a perjudicar al sistema educativo. Entonces, una de las situaciones que se está viendo es que los padres de familia reaccionen, vean que las escuelas particulares, como ustedes decían muy atinadamente, son más o menos de la clase media. Entonces, sí tendrán una televisión, tendrán una computadora, una tablet, etcétera, para poder tomar, por ejemplo, las clases en Zoom, para que haya una conexión directa entre el maestro con sus alumnos, entre los mismos alumnos, etcétera, y que se están haciendo exámenes y unas buenas evaluaciones personales. No así en las escuelas oficiales, porque los niños tienen que estar varias horas en la televisión, pero no se sabe qué pasa si tienen una duda, cómo le van a hacer, a quién le van a preguntar, cómo van a saber las evaluaciones que se van a hacer, etcétera. Entonces es un gran riesgo que se está teniendo para el sector educativo nacional de todos, ¿no? Entonces aquí debemos tener una situación de que podamos
hacer que haya armonía, interacción entre el gobierno federal, los gobiernos estatales, municipales, para que entre todo y junto con la iniciativa privada, para que podamos participar en la solución del problema educativo. Máxime que se perdió el ciclo escolar anterior, la mitad del ciclo. ¿Por qué? Porque se dijo, pues ya no hagan exámenes, no hagan una evaluación y pasen a los niños, a los estudiantes, no los reprueben. Y ahora iniciamos por televisión. Si hay 15 millones de familias que no tienen televisión, hay personas que sí tienen televisión, pero tienen 3 hijos, ¿cómo le van a hacer para que puedan ver por televisión cuando están en diferente grado y diferente nivel? Estamos afectando realmente al sistema educativo. Por eso le hemos pedido al presidente de la República y al secretario de Educación que tengamos una comunicación y que busquemos soluciones, y no porque estemos inventando, sino todo apegado a derecho, porque nuestro sistema educativo es obsoleto, está trasnochado, no está dando respuesta a las necesidades de las generaciones del siglo XXI, esta sociedad del siglo XXI. Entonces sí tenemos que hacer algo muy importante y tomemos esto como una oportunidad para hacer cambios muy radicales en el sector educativo de nuestro país y que participe, de acuerdo al Estado de Derecho, la misma sociedad, todos los sectores, el sector comercial, el industrial, el financiero, todos que participen en la solución no solamente de las escuelas particulares, sino de todo el sistema educativo nacional. Creo que tenemos una gran oportunidad ahora para salir adelante. A ver, doctora Irma, déjame plantearte lo siguiente. ¿Qué es lo que pasó con los estudiantes de las escuelas particulares que no terminaron, bueno, que los apareció la pandemia, se suspendieron las clases? ¿Cómo fue el mecanismo porque se cerraba el año escolar, el llamado año lectivo, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el mecanismo para decirle a un niño o a un joven, tú estabas en primero de secundaria, ya terminaste primero de secundaria y ya pasas a segundo? ¿Qué pasó en esos 3 meses cuando es evidente que pues se dio un vacío verdaderamente inquietante para todos, para los propios padres de familia, para ustedes en proceso de organización? ¿Podríamos hablar de una deficiencia en el proceso de enseñanza inevitable en función de las cosas? ¿De qué podríamos hablar en términos del proceso de enseñanza-aprendizaje? Claro, claro. Habría que recordar que la escuela privada, al dirigirse a una clase media urbana, tiene resuelto de mayor medida el problema de Internet. La conectividad, tanto de maestros como familias, como alumnos, es algo que ya lo teníamos como hecho. Si bien es cierto, tuvimos que hacer una mudanza forzada e inmediata, también es cierto que, digamos, enfrentamos, digamos, el reto con mayores recursos al resto del país. En ese sentido, a mí me parece que la relación, por ejemplo, me interesa tocar este punto para entender cómo se mueven las escuelas particulares. La relación de la oficialidad, de las autoridades educativas respecto a nuestros espacios, a nuestras escuelas, mayormente se da en un terreno normativo y de regulación formal, digamos, de la operación de la infraestructura. Pero hay un espacio, Javier, público, hay un espacio en donde el particular diseña su modelo pedagógico y es donde aporta, es donde se hace, digamos, la diferencia. En este sentido, en este último trimestre del ciclo escolar que ya terminó, iniciamos, como en muchos países, de inmediato con actividades sincrónicas, con Zoom o con cualquier otra plataforma, y sí pudimos dar un seguimiento. La mayor parte de escuelas, vaya, yo pertenezco a varios círculos de escuelas particulares, en donde más o menos resolvimos de la misma manera, en la continuidad pedagógica, con actividades sincrónicas y con un seguimiento de los alumnos, lo que nos permitió, si bien es cierto, reconocer que no se seguía en la vida académica igual que la presencialidad, hay que ser como muy sensatos en eso, también es cierto que pudimos avanzar de mejor manera. En este sentido, ahora mismo que se hace la oferta educativa a nivel nacional en términos de la televisión, ¿no? Como la estrategia que desde mi posición, digamos, como
educadora, como pedagoga, a mí me parece que se queda corta, tiene una estatura menor para el tamaño y la dimensión. Si me permiten, ¿no? Tendremos que decir que hay dos temas fundamentales que se están disputando el primer lugar de prioridad en nuestro país. La salud y la economía. Ahí se está teniendo un enfrentamiento porque ambas son, digamos, de sobrevivencia. El tercero, si me lo permiten, tendría que ser el terreno educativo. Y en ese sentido sí hay una crítica que me parece que tenemos que dar respecto al Estado mexicano, respecto al gobierno. Y cerraría solamente diciendo que justo por estos temas yo he seguido puntualmente las mañaneras. El miércoles 5, el presidente de la República dijo desde Culiacán, y lo cito textualmente, literalmente, lo tenemos que resolver, hablando del tema de las particulares y el éxodo de alumnos que está ya más documentado, y dijo que no cierren, vamos a ver cómo podemos apoyarles. Eso dijo el miércoles pasado. El día de ayer, lunes 10, dijo lo contrario, no nos vamos a meter. Esto es un acuerdo entre particulares, les pedimos que lleguen a arreglos, y eso también el secretario lo ha reiterado. Lleguen a acuerdos, hay maneras de ser sensibles, de ser empáticos entre los propietarios de escuelas y entre los padres, y yo creo que es legítimo el comentario y sí debe haber muestras de solidaridad y de sensibilidad frente a los padres, pero no tendría que ser la única medida. Yo sí creo que en otros países el Estado, el Banco Interamericano de Desarrollo acaba de decir que en Ecuador, ¿no?, se les da el 25% a los padres por esta situación de pérdida de empleo por pandemia, quienes tienen a sus hijos matriculados en la educación privada. Entonces, hay otras maneras, sabemos que hay literatura que avala una especie de subvenciones, pero a mí sí me parece que hay una cerrazón del gobierno en este sentido. Yo coincido con nuestro colega, diciendo que sí es que se cierra mucho, que todavía hacen prácticas muy centralistas, muy verticales, y si bien es cierto, es muy complejo este tema en términos de territorialidad, de complejidad, el sistema educativo ya venía muy débil por décadas, y bueno, ahora se exacerban, los problemas se intensifican, pero valdría la pena, a mí me gusta decir, seguir a Silvia Smelkes cuando dice que los problemas educativos se tienen que resolver con territorialidad, bajo territorio, dependiendo qué registro, qué nivel. Entonces yo solamente digo, la escuela privada es un territorio, que no se ve, que no se le da visibilidad y que no se le escucha. Entonces ahí los comentarios. Bien, a ver, vamos cerrando. Alfredo, déjame plantearte, la forma en que, digamos, con todos estos momentos tan complejos que estamos viviendo, la forma en que ustedes van a atender, inician clase el 24 de agosto, pregunto, ¿no? Igual que todos, ¿sí? Así es, efectivamente. ¿Qué van a hacer en términos metodológicos y en términos de difusión? ¿Va a ser básicamente por Zoom? ¿No tendrían también los mismos problemas de que esta clase media que se ha venido deteriorando, nomás hay una televisión en la casa, cosas que, bueno, tú sabes mejor que nadie pueden pasar? ¿Cómo le van a hacer en esta etapa del 24 de agosto al 18 de diciembre? Bueno, lo que tenemos que hacer precisamente es utilizar las líneas digitales. Son mejor que la clase por televisión. Ver con todos los padres de familia las ventajas que van a tener, porque cuando venga la situación de que se restablezca la educación personalizada, entonces, ¿qué va a suceder? Van a dejar que sus hijos estén en grupos de 80, 90 alumnos, que no los puedan admitir, que ya es un problema que está habiendo, y ya no los pueden admitir en la escuela cercana a su casa, sino que lo están mandando a otros lugares. Sí. Entonces ahí deben recapacitar los padres de familia y ver que regresen a las escuelas particulares, y sobre todo que las escuelas particulares den todas las facilidades y que el gobierno también dé facilidades. Por ejemplo, hay un promedio del 10% que las escuelas particulares en todos los niveles tienen la obligación de dar becas, un 10%. Entonces, que el Estado en un momento dado pueda ayudar a las escuelas particulares con los becarios y que pague esa situación, que nos dé todas las facilidades de plazos o con donaciones de lo que respecta a la cuestión fiscal, los impuestos, con el Seguro Social, que la Secretaría de Economía participe en el sector educativo junto con los sistemas financieros particulares para que se den los créditos tanto a padres de familia como
como a las escuelas, y que todas las secretarías, gobernación, hacienda, agricultura, salud, etcétera, participen en el sector educativo, que tienen obligación de participar, y ellos desconocen qué es esa obligación. Entonces, allí es que lo que tenemos que hacer ya como escuelas particulares para hacer un cambio en el futuro, y precisamente es hacer participar al gobierno, hacer participar a la iniciativa privada, para que haya un nuevo concepto de educación, de sistema educativo, no un nuevo sistema educativo, sino con un nuevo concepto de escuela, en la cual haya la socialización y que se genere una educación, capacitación y cultura que dé respuesta a las necesidades de la sociedad del siglo XXI. El gobierno no tiene los recursos ni la capacidad para dar respuesta a estas necesidades. Tan es así que tenemos 35 millones de personas mayores de 15 años que no han terminado su educación básica, que están desertando 1.100.000 estudiantes, y ya el secretario de Educación dijo que se va a agregar 1 millón más, que ya no les interesa estudiar. Hay un abismo tremendo en el sector estudiantil y el sector laboral. Es terrible la situación, por eso necesitamos hacer cambios con la iniciativa privada y con el gobierno. Bueno, a ver, lamentablemente vamos a cerrar, porque sé que el asunto da para muchas opiniones. Ustedes viven cotidianamente eso. No puedo dejar de pensar en metodologías de trabajo, no puedo dejar de pensar en lo que puede pasar con los estudiantes de escuelas públicas o privadas, oficiales o privadas en sus casas, el papel de los papás, las clases medias, ahora muchos se quedan sin trabajo. ¿Qué va a pasar con los papás que tienen que estar ahí? ¿Cuál va a ser el proceso de supervisión? En fin. Pero déjenme cerrar invitándoles a una reflexión y preguntándote algo en particular, Irma, de lo que referías, y que de alguna otra manera Alfredo también lo toca. Yo tengo la impresión, te lo hablo como ex maestro de muchos años, yo tengo la impresión de que no había otra salida que la televisión. No crees que me gusta, porque además esa televisión que ahí se quedó también éramos la mafia del poder y ya no lo somos. Pero más allá de ello te diría, no encuentro otra salida, porque sería llenar de computadoras a los niños y el gobierno no está dispuesto a gastar en eso, y tendría que ser todo un proceso de aprendizaje. A ver, además de una breve reflexión sobre lo que te digo, yo les pediría a los dos una reflexión final, como un poco pensando que a lo mejor el secretario de Educación Pública nos está viendo, por decir algo. Mira, yo me pregunto, ¿qué pasó con Internet? O sea, los maestros, está documentado que en las escuelas, digamos, públicas en general, el uso del WhatsApp fue fundamental para enviar tareas, para mantener contacto, para saber cómo estaban las familias, inclusive emocionalmente. Entonces yo me esperaba algo, por ejemplo, como se hizo en Argentina, se hizo una iniciativa para justo proveer servicios de Internet gratuitos, o ya digamos algunas cuotas preferenciales para los maestros. Es que de verdad tendríamos que estar apostándole ahí también. Entonces, sí, las televisiones también es cierto, es muy complejo. Yo estoy de acuerdo que no se hace lo que se quiere, sino lo que se puede, pero también tendríamos que, yo creo que haber hecho un esfuerzo me parece que mayor, porque muchos maestros vivimos experiencias, y enfoco a este tema metodológico, ¿no? A nivel país, a mí me parece que sí hay experiencias o iniciativas de profesores que lograron la manera de vincularse y que la perdieron porque no tenían datos las mamás, digamos, no tienen datos ni dinero para ponerle al celular, que fue el gran apoyo. A veces no era la computadora, era el celular, pero eso es hablando a nivel, digamos, país. En términos de los particulares, sí me interesa este apunte metodológico que das como segundo punto. Sí hay un problema económico real fuerte en la escuela privada, ¿no? Que hay que enfrentar y que hay que, dentro de las capacidades, sostener de la mejor manera. Pero también hay otro factor de padres que piensan o, digamos, intuyen que la educación a distancia, metodológicamente, hacer contenidos digitales de calidad, con didáctica, con una construcción, si tú eres, yo sé que tú lo sabes, pero preparar una clase, digamos, lleva 3 horas de trabajo. Entonces, ahí yo también apelo al gobierno, al Estado, a Moctezuma, que nos escuche, pero también a los padres que
no todos han perdido su trabajo y algunos sí tendrían que valorar la escuela de sus hijos. La escuela que digamos, hecho un trabajo y que ahora, ¿no? En este reto lo enfrentamos con una capacidad y un compromiso enorme. Entonces, también me gustaría sostenerlo ahí con los papás para darle la continuidad. Va a pasar esta crisis y ojalá que al pasar regresen y tengamos a la escuela que hemos construido. Ay, Dios, está fuerte. A ver, ¿sabes qué, Alfredo? Te voy a decir algunas de las cosas que apunté para que nos des una reflexión final, si te parece. A ver, los puntos de internet ya no están activos, como todos lo sabemos, ¿no? Se buscaron cuotas, incluso con los operadores, y todo indica que se echaron para atrás. Pero hay algunas cosas que son importantes. Se van a buscar paquetes que sean gratis por parte de la SEP, etcétera, etcétera. Google abrió 20 millones de cuentas, pero entiendo que esto quizás fue más pensado, Alfredo, en función de las escuelas públicas o llamadas oficiales. O sea, lo que quiero decir es que lo trataron de ver desde ahí. Es lo que también pienso, que han estado dándole vueltas, he estado cerca un poco del asunto. A ver, te doy estas reflexiones para que nos digas algo final, esperando que muchos padres y madres de familia nos estén viendo, que pertenecen a las asociaciones que tú diriges y además pues también que tengan que ver con Irma y que esto pueda ayudar, ¿no? Aquí ya hubo muchas improvisaciones desde el principio, desde el mes de marzo, y esto fue lo que fue complicando la situación también. Entonces, lo que ya ahorita ya se decidió qué es lo que se va a hacer y tenemos que aceptar tal cual están las situaciones. El problema es qué es lo que vamos a hacer para el futuro. Sí. O sea, qué vamos a hacer en adelante. Bueno, precisamente allí está que ya no podemos seguir exponiendo el futuro de estas generaciones, niñas, niños y adolescentes. ¿Qué va a pasar si tenemos ya un retraso educativo desde el ciclo escolar anterior? Aquí en adelante, ¿qué es lo que se va a hacer? Yo te diría que no queremos inventar nada, simplemente que se aplique el Estado de Derecho nada más. El artículo 3º constitucional, el 4º y el 1 son excelentes. La Ley General de Educación también es estupenda. Déjame decirte que la UNESCO ha mencionado que se tienen que cambiar los sistemas educativos de todo el mundo, de todos los países. Sí. Y si te das cuenta, todo lo que menciona la UNESCO, ahí te das cuenta que todo lo tenemos en nuestra legislación desde mucho tiempo atrás. ¿Por qué estamos en estas condiciones, en estos momentos? Simple y sencillamente porque no se ha aplicado el Estado de Derecho. Desconocemos precisamente esta situación. Y empezando por los funcionarios, empezando desde el presidente de la República para abajo, que no saben que se tiene que aplicar el Estado de Derecho y la solución para el futuro está en el Estado de Derecho. Y las escuelas particulares tienen que cumplir con un mínimo, que son los planes y programas, para que les dieran el REBOE. Pero no es lo único que pueden hacer. Entonces creo que podemos hacer cambios con el gobierno, sin el gobierno y aún en contra del gobierno, pero todo apegado a derecho, en beneficio precisamente de la sociedad, y eso es lo que tenemos que ver. Oigan, pues yo les agradezco porque sé que también me consta que no han sido muy escuchados, que digamos, y yo creo que es indispensable tomar en cuenta. Yo buena parte de mi vida estuve en escuelas privadas, ¿no? Quizás es un asunto generacional también, pero más allá de ello, digamos, tenemos que tomar rumbo en esto y tenemos que sumarle, no restarle, y ojalá, pues ojalá puedan reunirse con el secretario. Sé que el secretario en esto tiene disposición, pero me refiero, ojalá puedan reunirse, ¿no? Para ver qué y ver, porque me imagino que varios, supongo, los dos lo saben, varios padres de familia, madres de familia han de estar en ascuas ahorita de qué va a pasar con mis hijos si no me alcanza para tenerlos, si la escuela ya tronó, en fin, bueno, ¿qué les cuento que no sepan? Pero no quería dejar de decirlo. Yo les agradezco mucho, doctora Irma, muchas gracias. Gracias, Javier, muy amable, saludos a tu auditorio, buenas noches. Gracias. ¿Cuántos estudiantes tiene tu centro? Alrededor de 800. Bueno, en realidad son 3 colegios. La sede es aquí en la Ciudad de México. Sí. Hay otro en la ciudad de Zacatecas y otro en Morelia. Pero sí. ¿Cuántas escuelas pertenecen a la organización que encabezas, Alfredo? Más de 6,000 escuelas. Más de 6,000. 6,000, más de 6,000. ¿Qué significa? ¿Tienes una idea en alumnos, estudiantes? ¿Cuántos?
No, ahorita no tenemos la idea, pero y sobre todo menos ahora que ya no sabemos cuántos desertaron. Sí. Bueno, de nuevo, muchas gracias a los dos. Buenas noches. Les agradezco muchísimo. Felicidades. Buenas noches. Gracias. Bueno, así está, ¿eh? Así está este asunto para no perder de vista. Si nos está viendo usted y tiene sus hijos en escuelas particulares, lo sabrá. Y si lo está teniendo en escuelas públicas, pues también entenderá que estamos en medio de un asunto, la verdad, muy delicado, ¿no? O sea, la pandemia. Traemos rezagos educativos, estamos transformando el proceso educativo y de repente todo junto, pues imagínese. Bueno, pero seguiremos en ello, ¿eh? Seguiremos en ello.